En medio de una crisis muy importante, quizá inesperada por la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, que empezó segundo mandato con muy buen índice de aprobación, tomó medidas fuertes que probablemente uno pensaría no fueron populares, por ejemplo, entre ellas la reforma educativa. Entonces uno dice, bueno, pues iba bien. Empieza a venir el escándalo en el cual está involucrado su hijo con una empresa, el nivel de aprobación, la ciudadanía le empieza a reclamar y entonces toma una decisión que se da siempre que hay, o siempre que se toma, ha sido en crisis realmente fuertes en las cuales están involucrados países. A lo mejor nos recordarás algunas tú a continuación, Ileana, pero bueno, pues le pide la renuncia a todo el gabinete. ¿Qué es esto? ¿Realmente es una señal política? ¿Es una señal para aumentar la aprobación? ¿Realmente tiene efectos en el manejo administrativo, en lo práctico, en lo gubernamental? Platícanos, Ileana, ¿cuál es tu punto de vista sobre este tipo de decisiones? Gracias. Bueno, sí es importante que la presidenta Michelle Bachelet, que resultó electa en 2013 e hizo posesión de este nuevo gobierno en marzo del 2014, haya prácticamente al año de su segundo mandato cambiado a todo su gabinete. Hay que decir que ahí hay dos piezas, hay como dos enroques, el de Jorge Burgos, que pasa de secretario de Defensa a ministro del Interior, y también de Jimena Rincón, que pasa de secretaria de la Presidencia a secretaria del Trabajo. Entonces ahí hay un manejo donde se mantienen dos, pero sí es significativo la señal que está mandando, sí en aras precisamente de recuperar ese 60% de caída abrupta en las estadísticas de popularidad de Bachelet, aunque también, por supuesto, los escándalos de corrupción, que no son cosa menor, pero también habría que ser moderados en señalar a Chile como un país corrupto. De acuerdo al Índice de Transparencia Internacional, en un ranking donde el 1 es el mejor país y el 175 el peor, hay que señalar que Uruguay y Chile en 2014 obtuvieron empate en el lugar número 21, mientras que México resultó en el lugar 103. O sea, el escándalo de corrupción de Chile en México está, digo, por favor, ¿no? Es correcto. Entonces, mañana de domingo. Sí, habría que un poco matizar la discusión respecto de los actos de corrupción en Chile, no disminuirlos sin duda, hay que destacarlos, pero decir, ¿por qué hace este movimiento? Desde el punto de vista de la ciencia política, es una estrategia para lograr equilibrios de poder en su mandato. Es decir, a un año de no estaba viendo los resultados positivos que ella había previsto. ¿Qué hace? Hacer un cambio, y hay que observar que en un mandato como de esta magnitud, no todos los miembros del gabinete, ministros, que para nosotros son secretarios, tienen que ser de la misma fuerza política a la que ella representa, sino que tienen que ser de distintas fuerzas políticas para que puedan tener influencia en la distinta división de poderes que existe, ya sea en el legislativo o en el judicial. Entonces, me parece que lo hace a un buen tiempo. Es otro sistema de gobierno, hay que entender. Por supuesto, es un gobierno centralista, hay que señalar que también es de izquierda este mandato, y que bueno, es importante la señal que está mandando para decir no aprobaremos ningún acto de corrupción, pero también para lograr este equilibrio que requiere su gobierno. Ella ha dicho algo importante, un cambio de la Constitución. Hay que señalar que desde el régimen pinochetista del dictador, Chile conserva la Constitución de 1980, que tiene una gran influencia de carácter militar. Esto también nos habla de un sistema rígido en la reforma constitucional, porque el Senado quedó muy anclado, se necesita una mayoría muy importante para que pueda haber un cambio constitucional. Ella pretende modificar la Constitución e incluso quizás un texto nuevo va a requerir de un equilibrio en ese poder que influya en el legislativo para poder llevar a cabo este proyecto que ella desea. Entonces, me parece que es un movimiento atinado en su gobierno, manda una nueva señal. Estamos observando las grandes tragedias de desastre natural que han habido con la explosión de un volcán y luego, por supuesto, las lluvias torrenciales que ha tenido ese territorio. Entonces, me parece que manda una señal importante y vamos a ver cuáles son los efectos. Este día precisamente anunció cómo quedó la nueva conformación de este gabinete, que se excedió a las 72 horas que había concedido precisamente la Constitución para que ella pudiera hacer estos cambios, y que excedió. Pero bueno, ahí tenemos y vamos a ver cómo le funcionan a Michelle Bachelet. Prácticamente todos los partidos políticos tienen representación en el gabinete de Bachelet. Es correcto. ¿No? Incluso los comunistas. Es correcto. Ahora, hay una cosa que es interesante. Cuando estábamos a punto de entrar al aire durante el corte, Laura recordaba que en el caso de Bachelet el escándalo de corrupción es el de su hijo,
pero hijos e hijas incómodos podemos encontrarlos en muchos gobiernos, no solamente en América Latina, nos vamos hasta Hispanoamérica por mencionar algo, pero podemos rascar hasta Francia, ahorita O de el bote más, pronto. el de me ahorita, dicen, el de la ¿no? familia real en España, el hermano del actual rey. Exactamente. El del caso del yerno escandaloso Ondargarín, y pues sí, existen todo este tipo de situaciones, pero hay La que recordar realeza. que finalmente también tiene que ver con el caso de Peña y Lillo, el que antes era el ministro del Interior en Chile, que no es precisamente su pariente, sin embargo habla de una estrategia fiscal que parece ser que por el tráfico de influencias y otras genera un escándalo al interior del gobierno. Entonces, ciertamente puede ser una cuestión conectada a familiares o funcionarios muy cercanos. Sin duda existe aquel dicho que decía... Que fue pieza fundamental para que ella lograra esta reelección, ¿no? Claro, y bueno, y tendríamos cómo a través de las finanzas se puede obtener datos importantes para llevar al encarcelamiento o al enjuiciamiento a cualquiera, ¿no? Por ahí decía un dicho que reza, hablando de este mafioso de la década de los 50 en Estados Unidos, solo un contador pudo atrapar a Al Capone, ¿no? Al Capone. Ahora, Ileana, yo me preguntaba cuando veía esto, decía, ahora que estamos en México, lo del famoso presupuesto base cero, es digamos que un gabinete base cero, ¿no? El que está proponiendo Michelle Bachelet. Si en el presupuesto es una complicación tremenda, ¿cómo puedes hacer un gabinete base cero cambiando las políticas que se estaban llevando a cabo, haciendo una reevaluación de la nada? ¿Qué resultados se han obtenido en países que lo han realizado? La señal política es muy buena, desde luego, pero se puede cambiar de rumbo de una manera tan drástica un gobierno que, bueno, a lo mejor tiene poco en la reelección, pero ya hay un antecedente. Tendría un valor significativo si los gabinetes no estuvieran maniatados por el Ejecutivo. Es decir, de acuerdo, por ejemplo, a la filosofía política de Giovanni Sartori, los gabinetes pueden ser absolutos, atenuados o híbridos, y de acuerdo a estas características tener una participación en el gobierno. En ese sentido, lo que estamos viendo es un gabinete absoluto del Poder Ejecutivo. La que toma las decisiones al final del día, aunque escucha a los miembros del gabinete, es Michelle Bachelet, como lo hace, por ejemplo, el presidencialismo mexicano. No tenemos un gabinete atenuado donde sea verdaderamente valiosa la voz de los secretarios de Estado o los ministros. Entonces, al final del día es un ejercicio de negociación entre estas fuerzas, donde ella tendrá al final del día la última palabra sobre qué ejecutar y qué no. Entonces, cada régimen político pues tiene una distinta presencia del tipo de gabinete que tiene y el peso que éste tiene como un verdadero contrapeso en los gobiernos, ¿no? Pues ya veremos motivo para análisis, no solamente para nosotros que estamos viendo qué es lo que ocurre en América Latina, sino también para aquellos otros países cuyos presidentes o presidentas, como por ejemplo Dilma Rousseff, ha tenido tiene una situación similar, una ¿verdad? situación similar y una caída estrepitosa de haber sido aceptada y de repente ya no tener tanto apoyo. Hay una visita oficial de Brasil a México a finales de mes, Ajá, ya estaremos exacto. conversando de ello y Otro quizás país en el que hay hacer que una estar analogía ahí. al respecto, ¿no? Perfecto. ¿Nos dicen que ya nos vamos? Sí, rápidamente recuérdanos Visión Global. Sí, no se pierdan hoy Global, el programa de análisis del acontecer internacional, que pasa de miércoles a lunes a las ¿Misma hora? 23:30, misma hora. Hoy nos vemos a las 23:30, tema de hoy, genocidio, justicia penal internacional, ahí nos vemos. Perfecto. Muchas gracias, A Ileana, por ahí ustedes. estaremos. Muy buenas noches. Bueno.